Hubo una época en la adolescencia en la que se medían cosas. ¿Quién tenía el bíceps más grande? ¿Quién era el más alto? ¿Quién tenía más fuerza? ¿Quién la tenía más larga? La nariz, evidentemente. Y luego crecimos. Pero comenzamos a medir cosas mucho más ridículas. Premios, seguidores, renders, Q1, citas, sexenios, metros cuadrados construidos, prestigio, sufrimiento, ojeras y esa capacidad por parecer profundo frente a una pared de hormigón. La adolescencia no terminó. Ahora se puso gafas negras y empezó a hablar de volúmenes bajo el sol. Así que en este episodio vamos a hablar de arquitectura, universidad, de métricas, de egos y de esa absurda necesidad de convertirlo todo en una competencia para ver quién la tiene más larga. Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Cuando yo era adolescente había una costumbre bastante estúpida. Bueno, en realidad había varias, pero había una particular que era increíble por el nivel de idiotez científica que tenía, ¿no? La gente se medía cosas. ¿Quién tenía el bíceps más grande? ¿Quién era el más alto? ¿Quién saltaba más? ¿Quién levantaba más peso? Y claro, por supuesto, la competición definitiva de toda adolescencia masculina en ese momento era quién la tenía más larga. La nariz me estoy refiriendo, evidentemente. Estoy hablando de la nariz. No sé por qué pusieron esa cara como si estuviera hablando de otra cosa. Y recuerdo mirar toda esa situación con cierta confusión porque nunca entendí demasiado el placer de competir por competir. Siempre me pareció mucho más interesante el practicar, no sé, lo que eso involucraba que tener una competencia con mi igual para, no sé, con qué sentido, ¿no? Pero lo verdaderamente sorprendente no es eso. Lo verdaderamente sorprendente es descubrir que esa costumbre nunca desapareció. Solo que con el tiempo, a medida que uno va creciendo, se fue de algún modo como sofisticando. Porque de adulto ya no nos medimos las cosas, ya no nos medimos el bíceps, no nos medimos la nariz. Ahora nos medimos otra cosa mucho más elegante, mucho más civilizada, mucho más ridícula. Nos medimos cuántos metros cuadrados hemos construido, cuántos premios tenemos, cuántos renders nos han publicado, cuántos seguidores hemos acumulado, cuántos artículos Q1 hemos conseguido producir antes de sufrir, no sé, un colapso nervioso leve. Y claro, en arquitectura esto alcanza pero niveles espectaculares porque el arquitecto contemporáneo no solo diseña edificios, sino que también diseña una identidad cuidadosamente calibrada, el tipo de gafas, la libreta que usa, las acuarelas, el grosor exacto del jersey negro, la forma de mirar una pared de hormigón como si estuviera escuchando a Bach, pero en silencio. Y no creas que la universidad está al margen de todo esto. No, para nada. La universidad es probablemente el hábitat natural de la medición absurda. Hay todo, absolutamente todo tiene métrica. Los papers, las citas, los sexenios, los rankings, los alumnos aprobados, los proyectos dirigidos, las reuniones interminables donde adultos de 40, 50 o 60 años comparan estudiantes como, no sé, como si fueran cartas de Pokémon, ¿no? Mirá lo que me hizo Pepito en mi asignatura. Ah, pero Pepito a mí me entregó una maqueta mucho más grande. Sí, bueno,
Pero Sofía utilizó papel maché, sangre de unicornio y madera recuperada emocionalmente de un bosque sostenible de Noruega para el trabajo que hizo en mi asignatura. Y de repente estás ahí, sentado en una reunión docente de 4 horas, observando cómo personas con doctorado, con estudios superiores, discuten láminas A3 con la misma intensidad biológica con la que unos adolescentes se la medían en un vestuario, ¿no? Y pensás, joder, ¿en serio? ¿En serio? En cualquier momento alguien va a sacar una regla y va a empezar a medírsela literalmente, así, en vivo y en directo, porque metafóricamente ya llevamos años midiéndola. Hay algo particularmente extraño en el mundo de la arquitectura, ¿no? Y es que muchas veces uno ya no sabe si la gente está intentando diseñar un edificio o quizás está interpretando un papel, el papel del arquitecto delante de otros arquitectos, ¿no? Porque claro, toda profesión tiene un poco de teatro, eso es bien sabido. Un médico, cuando entra en un quirófano, hay un poco como de cierta ceremonia, de cierto protocolo. Un abogado, bueno, habla raro, incluso hasta cuando pide un café. Eso existe y uno, bueno, lo toma como parte de la profesión. Pero creo que en arquitectura hemos llegado a niveles donde el personaje es casi como un religioso. Hay arquitectos que parecen convencidos de que el hormigón visto no es un material constructivo, sino es una especie de estado espiritual. Tú no eres como ellos. Y entonces comienzan las pequeñas competiciones absurdas. ¿Quién dibujó mejor a mano? ¿Quién sigue usando el lápiz porque la computadora te desconecta del pensamiento? ¿Quién hace la maqueta más artesanal? ¿Quién sufrió más haciendo la maqueta? Esto me parece increíble, ¿no? Porque en arquitectura el sufrimiento da prestigio. Si dormís 8 horas seguidas durante una entrega, eso es prácticamente una traición a la profesión. Y aparece esa especie de, no sé, de épica ridícula del agotamiento, donde escuchás cosas como, no dormí hace 3 días. Ah, no, pero yo hace 4 que no duermo. Yo hice la maqueta sangrando mientras me sangraban los dedos. Yo rendericé en un portátil del 2001 alimentado con energía solar y odio. No sé, es ridículo. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera estamos compitiendo por hacer mejor arquitectura. Estamos compitiendo por parecer más arquitectos que el resto, que son cosas completamente distintas, porque una cosa es diseñar un buen espacio y otra muy diferente es aprender a posar al lado de una pared blanca con cara de haber entendido el universo. Y ojo, esto no pasa solo con los estudiantes, a veces empeora mucho con los años y lo ves en los profesionales, porque cuanto más envejece cierta gente, más parece necesitar demostrar que pertenece, no sé, a una especie superior de pureza arquitectónica. Entonces aparecen frases maravillosas, frases como yo todavía dibujo a mano. Yo jamás utilizaría inteligencia artificial. Yo proyecto desde la experiencia fenomenológica del espacio. ¡Wow! Y uno escucha todo eso y piensa, perfecto, campeón, pero el baño pierde agua y la puerta que diseñaste no abre bien. Porque hay una parte del mundo arquitectónico que se enamoró tanto de la representación arquitectónica que se olvidó de hacer arquitectura. Y eso produce situaciones espectaculares, edificios donde entra agua, pero que tiene una textura maravillosa de hormigón. Casas imposibles de limpiar, pero que son muy bonitas conceptualmente hablando. Espacios donde nadie quiere entrar, pero quedan increíble en blanco y negro, con una persona pequeña mirando hacia el horizonte. A veces siento que muchos proyectos contemporáneos no están pensados para ser habitados, están pensados simplemente para ser fotografiados y nada más. Y claro, en un contexto así, medir se vuelve inevitable,
Porque cuando el objetivo deja de ser vivir mejor, aprender mejor o construir mejor, lo único que queda entonces es comparar símbolos, comparar figuritas. ¿Quién publicó más? ¿Quién parece más intelectual? ¿Quién tiene el render más cinematográfico? ¿Quién logra hacer, no sé, un edificio donde nadie entienda cómo entrar, pero todos dicen, wow, qué interesante, ¿eh? Maravilloso. Y lo fascinante es que muchas veces todo eso se parece muchísimo al patio de un colegio secundario. Solo que ahora los adolescentes tienen doctorados, tienen gafas redondas, hablan de fenomenología, mientras pelean por una beca de investigación. Pero si hay un lugar donde la obsesión por medir alcanza niveles casi industriales, creo yo que es la universidad. La universidad contemporánea descubrió algo maravilloso y terrible a la vez. Cualquier cosa puede convertirse en un número. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa, en serio. Ya no basta con enseñar, ahora hay que cuantificar cuánto enseñaste. Ahora ya no basta con investigar, hay que demostrar el impacto de esa investigación. Ya no basta con escribir un artículo, hay que ver dónde salió, quién lo citó, cuánto tardaron en citarlo y probablemente dentro de poco también, no sé, cuántas pulsaciones por minuto generó en el lector cuando abrió tu trabajo. Y claro, aparecen esas conversaciones completamente normales, digo normales solamente en el mundo académico, que son absolutamente delirantes fuera de él, donde uno puede escuchar cosas como Ah, sí, este año publiqué 4Q1. a mí me citaron 30 veces. Estoy intentando subir el índice H. No, ahora estoy cerrando el sexenio. Imagínate, no sé, explicárselo a un carpintero del siglo XVIII. El hombre te miraría con silencio y probablemente te diría, ok, campeón, perfecto, pero ¿hiciste algo interesante de todo eso? Porque yo creo que ese es el problema. La universidad empezó lentamente a confundirse entre producir conocimiento y producir evidencia burocrática de que ese conocimiento ocurrió. Y ojo, aquí eso no es lo mismo. A veces leo artículos académicos que parecen escritos exclusivamente para sobrevivir al sistema de evaluación, no para ser leídos y mucho menos para cambiar algo de lo que está pasando. Son textos llenos de palabras enormes, gráficos absolutamente innecesarios y párrafos que suenan como, no sé, si una inteligencia artificial hubiera sufrido un infarto durante una reunión de comité, no sé. Y lo más fascinante es que todos lo sabemos, todos sabemos eso. Todos sabemos cuando alguien investiga porque está obsesionado con una idea, quiere probarla, hay un fuego en su interior. Y todos sabemos cuando alguien escribe solamente porque necesita otro PDF para alimentar una plataforma de acreditación. Son energías completamente distintas. Una tiene curiosidad, tiene, no sé, fuerza. La otra tiene olor a formulario. Y por supuesto, claro, todo termina contaminando incluso las relaciones humanas dentro de la universidad. Porque de repente las conversaciones ya no giran alrededor de ideas, descubrimientos o preguntas interesantes. Giran alrededor de la productividad. Les juro, hace tiempo que intento no comer con compañeros de trabajo porque uno termina estresado porque las conversaciones no van en las conversaciones de, oye, viste tal serie, leíste tal cosa, o qué te pareció, o no sé, tengo un problema, quisiera pintar, no sé, la casa del perro de tal color. No. Eso no se habla jamás. Lo que se habla es, ¿Cuántos papers llevas este año? che, ¿dónde publicaste? ¿Te acreditaste ya? ¿Ya tenés sexenio? ¿Cuántos proyectos estás dirigiendo? Y uno empieza a sentirse como una especie de gallina académica, no sé, una especie de ponedora de producción intensiva, ¿no? Que uno tiene que ir ahí poniendo paper, otro sacando un congreso, una revisión, una memoria, un informe.
Y ahora demostrás todo eso haciendo un informe del informe anterior. This is so funny. A veces pienso que, no sé, si Newton trabajara hoy en una universidad, no sé, probablemente nunca hubiera escrito nada sobre la teoría de la gravedad, porque estaría llenando una plataforma online para justificar el impacto transversal de la manzana, ¿no? Y lo más peligroso de todo esto es que el sistema empieza lentamente a modificar el comportamiento de las personas. Es terrible, porque cuando todo se mide, la gente deja de perseguir cosas valiosas y empieza a perseguir solamente cosas medibles, solamente cosas que dejen registro. Y parecen significados semejantes, pero no lo son. Una buena clase no siempre produce una métrica espectacular. Una conversación importante con un estudiante no te aparece en Scopus. Una idea brillante quizás tarde años en encontrar la forma hasta que termina cerrándose. Y algunas investigaciones realmente transformadoras, realmente importantes, nacen precisamente del tiempo perdido, de la deriva, de la observación inútil, de llegar y avanzar hasta que te das cuenta que llegaste a una pared y tenés que retroceder y buscar otro camino. Pero claro, intentar explicarle eso a una plataforma de evaluación es terrible, es imposible. La plataforma quiere casillas, quiere completar puntos. Hiciste esto, tac, pones el tilde. Hiciste esto otro, tac, pones el tilde. Pero la creatividad no funciona así. La creatividad normalmente quiere exactamente lo contrario. Quiere tiempo para poder pensar. Les decía que me llevo mal con las métricas y me llevo mal con esta locura de medir desde que era un adolescente, ¿no? Y quizás por eso nunca terminé de encajar del todo en esa lógica, no porque sea mejor, ni más puro, ni porque viva iluminado por una energía mística proveniente del gran y divino Le Corbusier, flotando, no sé, sobre una nube de hormigón armado, sino simplemente porque desde muy joven tuve bastante claro qué quería hacer con mi vida. Y aunque parezca una tontería, eso cambia muchísimo, muchísimo las cosas. Recuerdo perfectamente cuando terminé arquitectura. Era muy joven, tenía un trabajo paupérrimo, trabajaba con una arquitecta que cobraba lo suficiente para pagar el abono de transporte para poder ir a trabajar y nada más, ¿no? Creo que mi sueldo al valor actual debería ser aproximadamente como, no sé, 1,50 € o algo por el estilo. Y además una mirada emocional así de vamos, seguro que podés. Y parcialmente también trabajaba en la cátedra de historia en la universidad y bueno, entonces entre esos dos trabajos podía sacar un poco más del valor de 2 cafés con leche y no sé si alcanzaba para un croissant. Y en ese momento me acuerdo que, claro, yo era el raro de la familia y en ese momento mi hermano mayor me comenta que tenía un conocido que podía ayudarme a entrar a trabajar en un banco. Eso significaba un buen sueldo, significaba estabilidad, significaba un futuro claro, un futuro donde, no sé, hasta había aire acondicionado y bolígrafos que funcionaran. Y yo le dije que no me interesaba. Yo estaba muy feliz con mi trabajo de 1,50 € y trabajando en la universidad. Me acuerdo, hasta el día de hoy me acuerdo la cara de mi hermano como diciendo, lo perdimos, este tipo está loco, habría que internarlo, no sé, él no entendía, no lograba, no le entraba en la cabeza lo que le estaba diciendo. Y honestamente, visto desde afuera y visto a más de 25 años de docencia, creo que fue la decisión más lógica y más racional que tomé en mi vida, ¿no? Porque, como les decía, yo ganaba tan poco que me alcanzaba quizás para 2 cafés y cuando llegaba a pedir con azúcar ya significaba una crisis económica estructural en mi bolsillo. Pero dije que no.
Ni de coña iba a pasarme la vida haciendo tasaciones e hipotecas cuando lo que quería en realidad era proyectar, era enseñar, era investigar y pensar cosas raras sobre arquitectura, no sé, a las 3 de la mañana. Y hoy sigo pensando igual. Digo, joder, qué buena decisión tomé, porque hay algo profundamente triste en vivir una vida diseñada exclusivamente para optimizar métricas externas. Dinero, prestigio, títulos, indicadores, aprobación social. Y ojo, no estoy diciendo que esas cosas no importan, importan muchísimo, claro que importan. Vivimos en un mundo real, no es una película independiente, esas películas francesas donde todos sobreviven leyendo poesía y tomando café orgánico, ¿no? Pero una cosa es usar la métrica y otra muy distinta es convertirla en el sentido de tu existencia. Porque entonces pasa algo extraño, la gente empieza a vivir como si estuviera todo el tiempo rellenando un currículum permanente. Todo tiene que servir para algo, todo tiene que justificarse de alguna forma, todo tiene que producir un rendimiento. Y poco a poco desaparecen cosas fundamentales, desaparece la curiosidad útil, desaparece la exploración, las obsesiones raras. El placer de hacer algo simplemente porque te interesa. Y creo que ahí es donde también cambió mi manera de entender la docencia, porque cuando era más joven tenía una especie de arrogancia bastante divertida. Estaba convencido de que podía enseñar a cualquiera cualquier cosa. Pensaba que si alguien pasaba suficiente tiempo en mis clases, inevitablemente iba a aprender, como si fuera, no sé, una especie de virus pedagógico. Tú entrabas en mi clase sin entender nada y salías modelando ciudades paramétricas mientras escuchabas, no sé, hablar de biomímesis y ciencia ficción soviética. Pero con los años entendí algo mucho más simple y también mucho más brutal. Nadie aprende si no quiere aprender. Puedes tener cualquier profesor, puedes ir a la mejor universidad del mundo, los mejores medios, la mejor tecnología, da igual. Si la persona está cerrada, no entra nada. Y eso al principio frustra mucho porque la docencia te sientes un poco como que fracasas, hasta que un día entendés que enseñar no es llenar recipientes, es encender algo. Y hay gente que viene con ganas de arder y hay gente que solo quiere una firma al final del cuatrimestre. Hace poco terminé otro curso más, uno más, por Dios, ya son muchos, y ocurrió algo que siempre me encanta, me fascina el último día de clases, ese momento donde desaparece un poco el personaje institucional y se puede hablar un poquito más honestamente con los estudiantes y es fantástico, porque de repente te cuentan cosas reales, qué cosas les sirvieron, qué cosas odiaron, qué cosas los hicieron pensar. ¿Qué cosas les encantaría que yo cambie para el próximo cuatrimestre? Es como cuando termina una obra de teatro y los actores salen a hablar contigo, ¿no? Y ahí descubres algo curioso. Los alumnos que más aprenden no siempre son los más brillantes, muchas veces son simplemente los que todavía conservan la curiosidad, los que todavía quieren experimentar, quieren aprender. Los que todavía no transformaron toda su vida en una carrera absurda por desbloquear insignias académicas como, no sé, como si fueran logros de un juego de PlayStation, ¿no? Y al final, después de tantos años, creo que el problema nunca fue medir. Medir puede ser útil, sí, claro. Gracias a medir sabemos si un puente se cae, si un avión consume demasiado combustible como para quedar en el medio del océano, si un edificio funciona mejor o funciona peor. Pero el problema aparece cuando comenzamos a medir cosas que quizás pierden valor, precisamente cuando intentamos convertirla en un número. Porque hay experiencias humanas que se deforman apenas intentás cuantificarlas de algún modo. Una buena conversación, una clase de esas que realmente te cambian la vida, la emoción de descubrir una idea nueva,
La sensación extraña esa de quedarte pensando durante días algo que escuchaste casi por accidente ahí en algún sitio. ¿Cómo podés medir eso? En serio, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo conviertes en una métrica el momento exacto en el que alguien entiende algo por primera vez? ¿Cómo le cambia la cara? ¿Cómo le cambia la mirada? No se puede, no se puede. Y yo creo que quizás ahí está lo más importante, porque vivimos en una época obsesionada con transformar toda evidencia humana en una especie de información cuantificable. Los seguidores, los visualizadores, los likes, las citas académicas, la productividad, los pasos diarios, las horas de sueño, las calorías, la atención. Ya no vivimos. Parece que estuviéramos auditando nuestra existencia, como si cada persona se hubiera convertido en una especie de community manager de sí misma. Y claro, en un mundo así, detenerse a disfrutar un proceso casi parece una pérdida de tiempo, porque el proceso no siempre produce resultados inmediatos. A veces investigar es perder semanas. A veces proyectar es equivocarse 20, 30, 50 veces. A veces enseñar es repetir algo durante años hasta que un día alguien finalmente hace un clic. Ah, esto es así. Pero justamente ahí aparece lo interesante. No en la optimización perfecta, no en el indicador, no en la comparación constante, sino en esa parte desordenada, esa parte difícil, esa parte bastante humana, donde todavía hacemos cosas porque nos importa y no únicamente porque puedan ser medidas. Y sinceramente, después de más de 25 años enseñando, investigando y trabajando en arquitectura, creo que las mejores cosas que me pasaron nunca entraron realmente en mi currículum, no las tengo en mi currículum, porque no aparecen en Scopus, no tienen DOI, no generan métricas. A veces fueron conversaciones, a veces fueron charlas con alumnos, a veces ideas absurdas que terminaron llevando a otra cosa. A veces simplemente la sensación de salir de una clase pensando, joder, qué bueno, qué suerte tuve de dedicarme a algo que todavía me interesa. Porque al final, cuando todo termina, quizás la pregunta importante no es cuánto acumulaste, sino si realmente hubo algo que te entusiasmó mientras estabas aquí, aunque no pueda medirse con una regla. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.